hemos visto también el caso de Alejandro Toledo. Hoy día se verá a Marcela Inostroza. La fianza, dicen que va a ser una fianza millonaria, de lo cual no podría escaparse Alejandro Toledo de la cárcel. Para eso ya estamos con Ángel Delgado, analista político, para poder conversar sobre el tema de Alejandro Toledo. Ángel Delgado, muy buen día. Te saluda Marcela Inostroza y Marco Antonio Reyes. Buenos días, Ángel Delgado. Coméntanos, ¿qué es lo que puedes hablarnos sobre esto, sobre la fianza? ¿Tú crees que Toledo logra alcanzar fianza el día de hoy? Mira, en realidad, hacer un pronóstico del Perú sin conocer el expediente y los argumentos que las partes van a esgrimir a la hora de la audiencia ante el juez que está viendo esta causa de procedimiento, no en este caso que va a haber extradición, pero fundamentalmente ver si eso se va a realizar bajo una situación de detención preventiva o si bajo un mecanismo de libertad, bajo caución, bajo fianza, es muy difícil. Lo que quiero decir acá es que el sistema norteamericano en esto es muy prolijo, es un sistema garantista que siempre protege, en este caso, a quien es imputado, y las autoridades judiciales, en este caso del Perú, y quienes van a asumir la defensa de esta causa, tienen que tener argumentos sólidos para demostrar que hay peligro de fuga por un lado y que la extradición es una necesidad. Y para esto yo quería decir simplemente de que es menester que la cosa se encauce en términos estrictamente jurídicos, y la politización que ha habido en torno a este asunto a través de las declaraciones de funcionarios del Estado que no tienen que ver con el Poder Judicial, y por otro lado la actuación también del juez Carguancho, que en su momento negó, por ejemplo, el derecho a que pueda ser recurrida su decisión y en consecuencia apelada. Creo que son indicios que pueden dificultar la causa del Perú y favorecer más bien el interés del señor Toledo, ¿no? En todo caso, son apreciaciones generales que pueden ser discutidas y tienen que ser tomadas en cuenta. El juez que va a ver el caso es Tomás Dixon, y él dice que va a decidir de manera inmediata el tema de la caución que pueda pagar Alejandro Toledo, si es que decide dejarlo en libertad y que este proceso pueda seguir bajo una fianza. Se habla, Ángel Delgado, de una fianza muy alta que de repente Alejandro Toledo no podría pagarla, ¿no? Bueno, teniendo tantísimo dinero, creo que esto sería imposible. Pero por otro lado, Ángel Delgado, se habla de que dejarlo en libertad en Estados Unidos a Alejandro Toledo sería una puerta para una fuga de repente para Israel o para un país donde Perú no tenga este trato de poder intercambiar, ¿no? A ver, yo creo que aquí hay que... Primero, el tema de la fianza es un tema un monto alto, efectivamente, eso ya está al alcance de la persona que dispone a pagar o no. Esos son los mecanismos jurisdiccionales que hay en Estados Unidos en la tradición norteamericana, y eso hay que respetarlo. Es un punto así proceden, no ahora sino siempre, ¿ya? Pero lo que sí hay que señalar es que hay una enorme diferencia, pues, entre un país como Estados Unidos y lo que pasa en el Perú. Si el juez considera que el señor Toledo debe ser procesado en torno a la extradición al Perú en libertad, tenga usted la seguridad que los mecanismos judiciales, no judiciales por un lado, pero sobre todo la policía en dicho país no va a hacer el papel que cumple la nuestra, permitiendo que la gente pues fugue por las fronteras. Para eso hay medidas de seguridad que permiten que gocen libertad y al mismo tiempo el peligro de fuga se limite drásticamente. Eso depende del control que haga la policía, haciendo garantizar el mandamiento del juez que exige que la extradición se dé en libertad, pero la libertad no significa posibilidad de fuga, como sucede lamentablemente en un país como el nuestro. Ahí hay una diferencia fundamental que yo quiero hacer notar y destacar también. Bueno, pero de todas maneras, en muchos casos en Estados Unidos, el precedente es de que cuando hay, y lo dicen en los juicios, posibilidad de que
que el acusado no se presente a juicio, quizá no se utilice la fuga, pero sí de que no se presente, es una justificación justamente para no dar la fianza. Sí, pues, pero eso es materia del debate. Y ve usted, en un país como España también el señor Nostroza está haciendo su extradición, se está ventilando en un clima de libertad, procedió la libertad mientras dure ese proceso. O sea que, ve usted, eso depende ya de cada país, de las condiciones de seguridad que brinde. Claro. Si el país garantiza de que no va a haber el peligro de fuga o este peligro es reducido a su mínima expresión, no hay por qué establecer una prisión que implique una privación de la libertad mientras no está determinada la culpabilidad. Ve usted, la libertad es un bien muy precioso y solamente se justifica de veras en un Estado constitucional cuando la culpabilidad ha sido demostrada. Caso contrario, cuando hay un peligro que pueda poner en riesgo el proceso en sí, la investigación en sí y la determinación de una decisión jurisdiccional como es la extradición. Y eso es una cosa que tiene que justamente ser ventilada ahora. El juez analizará las posibilidades y dirá en función a lo que él considera y a las pruebas aportadas si hay peligro de fuga suficiente o no. Y en todo caso, repito, en un país como Estados Unidos, el peligro de fuga se reduce, se minimiza, y no es como lo que sucede acá, donde a veces se sale con consentimiento de altas autoridades, como por ejemplo lo hemos podido ver en el caso del señor Nostroza, donde inclusive altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, vinculados al actual gobierno, habrían tenido algo que ver con la salida del señor Nostroza del Perú, ¿no? Ángel, una pregunta. Esa es la diferencia. Una de las causales para que la fianza pueda proceder también es la salud, ¿verdad? Sí. Y en este caso es de conocimiento público, comentando ayer con un doctor, que el expresidente Toledo pues tiene algunas ¿cómo podríamos decir? Sí, exactamente. Puede caer en una abstinencia a raíz del alcohol porque es un bebedor, pues, consuetudinario, digamos. Y entonces, eso podría... ¿Tú crees que su defensa podría argumentar algo por ahí o sería muy doloroso expresarlo? No creo. Yo creo que la defensa de ellos va a estar por el lado de que hay una persecución política y que el sistema jurisdiccional peruano no ha actuado con la debida probidad. Creo que ese es el lado fuerte de la defensa. Estoy escuchando hace un rato a algunos abogados del señor Toledo aquí en el Perú que están poniendo la puntería justamente en estas decisiones de algunos altos funcionarios del gobierno que han adelantado opinión y que con sus declaraciones tienden un poco a politizar y darle vicios a un proceso que tiene que manejarse bajo las reglas de una estricta juridicidad. Creo que por ahí está la defensa fundamentalmente del señor Toledo. Ángel, tenemos que tener en cuenta que Estados Unidos fue el país que descubrió casi todo el tema Odebrecht y uno de los primeros en castigar, ¿no? A Odebrecht. Entonces yo creo que hoy van a ser implacables con Alejandro Toledo, teniendo en cuenta que todo está ligado a Odebrecht. Sí, es verdad. Eso es un tema, digamos, a favor de el descubrimiento de las cuentas del señor Weissmann y las declaraciones que Weissmann ha hecho no ha sido por aporte, confesión, colaboración de Odebrecht, se ha sido por la justicia norteamericana que aprieta a Weissmann y Weissmann dice que ese dinero, que no podía explicarlo, finalmente no era suyo, sino era del señor Toledo. Acuérdense ustedes que ese es el escándalo que pone en una situación completamente difícil a Alejandro Toledo. No ha sido el aporte, porque Odebrecht ha venido a corroborarlo mucho después, pero en la primera intervención es la que hace la justicia norteamericana y que permite que Weissmann cambie su declaración, que inclusive vino al Perú a decir que ese dinero era suyo y que ella había contratado a la suegra de Toledo para hacer inversiones en el Perú, y la cambia drásticamente y señala que esas cuentas sí pertenecen a Toledo y no a él, y que él solamente ha hecho un papel de encubrimiento. Esas declaraciones se consideran en Estados Unidos y creo que ese es el lado más fuerte que tiene la justicia peruana para poder traer a Toledo aquí al Perú.
Exacto. Ángel Delgado, muchísimas gracias por la comunicación. Siempre es un gusto poder conversar. Muchas gracias. Listo. Igual modo, gracias a ustedes. Con esta nota, vámonos a una pausa rápidamente, Marcelino Nostroza. Regresamos.